es tu póster de película favorito? No te preocupes, puedes responder hasta el final de este video. En serio, toma tu tiempo, relájate y escucha. El mío es este, el póster de El Señor de la Guerra de 2005 dirigida por Andrew Niccol, donde vemos una compleja ilustración del personaje de Nicolas Cage compuesto por balas de diferentes tamaños y colores. La composición respeta mucho las luces, las sombras y los contrastes del personaje. Si le das el suficiente zoom te darás cuenta de que los bordes de las balas no están cortadas y para rematar, toda la información, créditos y hasta logotipos relacionados a las casas productoras de la película están rodeando la imagen para hacer un marco. Ese marco, junto con la tipografía utilizada, evoca mucho a la revista Time y es una imagen poderosa, fuerte y compleja. Tiene todo para ser una increíble pieza de diseño, un buen espacio negativo, un concepto brillante y es mucho mejor que el otro póster del Señor de la Guerra. Si buscas en algunos cuantos sitios de streaming verás este póster que parece una película de acción genérica y que no tiene nada de magia. Hice esta misma pregunta a varios conocidos, amigos y a ustedes en las redes sociales de la Zona Cero, y las respuestas fueron variadas. Aparecieron películas de superhéroes, clásicos del sci-fi, películas de terror, de animación, muchos pósters japoneses y hasta versiones únicas de estos pósters. Y en general había una predominancia de pósters de los años 80, 90 y 2000, con varias menciones de pósters del 2010. Pero noté una cosa. Y es que en el sondeo hubo muy pocos pósters de años recientes. Algunos mencionaron los pósters de las películas de Mario, a The Batman y a Everything Everywhere All at Once, pero fueron una enorme minoría. Los 3 pósters más repetidos fueron los de Spider-Man 2 de 2004, Volver al Futuro 2 de 1989 y A New Hope, ya sea por su excelente composición, su iconicidad o su aura. Sí, mucha gente cree que estos pósters son un cañonazo de aura, pero también hubo muchas críticas a los pósters modernos. En estos tiempos es bastante común encontrar a personas que dicen: "Ay, los pósters de películas de ahora apestan, son horribles, todos lucen igual, siempre son cabezas flotantes de personajes y mucho Photoshop. ¿Dónde están los diseñadores de pósters de antes?". Y hay muchos videos en todo internet dedicados a hablar sobre eso, sobre la caída de los pósters de las películas. Y es que solamente miren estas cosas, mismas poses, mismos efectos visuales. No puedes comparar la iconicidad del primer póster de Jurassic Park contra las aberraciones que han salido en los pósters de Jurassic World. Ahora hay dinosaurios con cabezas flotantes. ¿Cómo pasamos de estas maravillosas poses en los pósters de Star Wars a este póster lleno de efectos y con demasiados elementos? ¿Por qué los pósters de Spider-Man han dejado de tener fotografías y poses tan prometedoras para convertirse en esto? En una campaña que recicla la misma pose de Spider-Man. Los pósters de películas ya no son lo que eran antes, son ahora peores. O quizá no, igual y nos estamos equivocando. Voy a ser abogado del diablo por un momento, porque lo que no saben es que muchos de los artistas y diseñadores del póster fílmico, que son responsables de algunos afiches icónicos, siguen aquí y han generado escuela. Sus alumnos están generando más cosas y están haciendo un trabajo el cual sigue siendo impecable y están entregando varios de los mejores pósters que podrás ver en tu vida, solo que quizá no los has visto. Se dice que el primer póster para una película fue hecho para promover el filme La Reçue Rosée de los hermanos Lumière en 1895 y fue ilustrado por el artista francés Marceline Auzel utilizando litografía. Los Lumière ya habían anteriormente utilizado pósters para sus funciones de linterna mágica, pero este es el primer póster hecho que se enfoca de cierta forma en la película en pantalla y no en lo divertida que será la función, mostrando una de sus escenas en frente de una audiencia. Mientras tanto, en Estados Unidos, en el inicial impacto de la industria cinematográfica, se estandarizó el formato de un póster de película, el one sheet, de 68.58 centímetros de ancho y 104.14 centímetros de largo o 27 pulgadas por 41. Este tamaño se volvió norma para las películas de Hollywood de ese entonces que se mostraban en los cines y todas las variantes de tamaños venían desde este estándar. De hecho, es el estándar más común. De ese tamaño están las vitrinas de los pósters en los cines. Originalmente los pósters de las películas eran para el uso exclusivo de los cinemas y los teatros que iban a exhibir esta película. Cuando la película dejaba de ser exhibida, estos pósters eran devueltos a la casa productora. Y suena raro en nuestros tiempos, pero esa era la norma a mediados del siglo XX.
debido a que los cines tenían nada más una sola pantalla, y en esa misma pantalla se exhibía un número limitado de películas. Solamente mira la premiere de King Kong de 1933, llena de afiches relacionados a la película por todos lados. Esto significa que solamente muy pocos pósters se producían y se reproducían en ese entonces. El mismo póster podía viajar por absolutamente todo el país, y esto era una pesadilla de logística interminable. Y ahí entra The National Screen Service o NSS para gestionar la distribución correcta de todos los pósters de películas. Los estudios enviaban el material gráfico a la NSS para su impresión y distribución, y la NSS, tras imprimir y producir estos pósters, los numeraba directamente para generar una base de datos, la cual tenía los dos últimos dígitos del año en el que la película se estrenó y un número extra que indicaba el número de distribución de esa película. Para explicarme mejor, aquí pueden ver el póster de Gold Rush de Charlie Chaplin de 1926. El póster dice 26/41 en una esquina, y eso quiere decir que es el póster de una película de 1926 y que fue la película número 41 en exhibirse en el país. Y aquí está el póster de la película japonesa King Kong Escapes de 1967. Se estrenó en 1967, pero se exhibió en Estados Unidos hasta 1968, y fue la película número 186 en ser exhibida ese mismo año. Por ende tiene los números 68/186. O aquí está el póster de Lo que el viento se llevó de 1939, pero el número dice 74/312. Eso quiere decir que estás viendo un póster del reestreno de la película en 1974 y que fue la película número 312 en exhibirse ese año. Y acabo de dar información muy valiosa si es que estás metido en el mundo del coleccionismo de los pósters. Pero al llegar los 80 y 90 con cines más modernos y con múltiples pantallas en lugar de una sola, ese sistema fue desechado porque ya no era necesario, era obsoleto. Y ahora los estudios tenían que adquirir la responsabilidad de producir y crear y distribuir sus propios pósters. Ya no era una empresa la que mantenía el estándar de calidad, ahora dependía de la fe que el estudio tenía en esta película, y cada país, dependiendo del acceso a su distribución, también tenía un sistema diferente. Por algo, los pósters del cine de oro mexicano o del cine japonés postguerra mundial lucen así, con un estándar similar al de Hollywood, y los pósters de Ghana o de Polonia son así. Dos países de estos cuatro trabajaban directamente con estudios de Hollywood, uno apenas si podía tener acceso a estas películas, y otro estaba en constante censura por parte de un régimen totalitario que había declarado una ley marcial, entonces empezó a utilizar las películas como protesta con diseños constructivistas y violentos. Pero yo sé lo que están pensando en estos momentos. Chucho, yo quiero saber por qué hay cabezas flotantes en mi póster de Avatar 3 y no son como el icónico póster de Tiburón. Eso es culpa del Photoshop, ¿verdad? ¿De quién es culpa? Y yo diré, espera un momento, mi estimado cinéfilo nostálgico, a eso voy ahora. Los pósters hollywoodenses de las décadas pasadas, desde 1920 hasta los últimos años del sistema de la NSS, no solamente mantenían un estándar gráfico, sino que también eran proyectos artísticos meticulosamente detallados e influenciados por las vanguardias artísticas de ese momento. Pero apenas si dejaban de ser útiles, eran desechados. Los primeros pósters de películas tomaban muchas referencias del Art Nouveau europeo, de los pósters de las funciones de circos y de las escenas del día a día, en lugar de apostar por un concepto. Muchos de estos pósters se desarrollaron de forma anónima por ilustradores sin nombre, y aunque son hermosos, al final de cuentas eran propaganda y publicidad que tenía que utilizarse múltiples veces al año. No fue sino hasta 1940 cuando esto cambió drásticamente, y fue gracias a una película, Casablanca. Todos sabemos lo importante que es Casablanca para la industria del cine. Influyó en muchos géneros de romance, drama, y consolidó a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman como las grandes estrellas del Hollywood de oro. Y evidentemente también marcó un antes y un después para los pósters de películas. Bill Gold, el ilustrador detrás del póster, generó esta ilustración que le otorgó a Hollywood un estilo más destacado, sobrio y sublime. Y espera un momento. ¿Esas son cabezas flotantes? ¿Cabezas flotantes en mi póster de 1942? Sí, cabezas flotantes, o mejor dicho, el estilo collage. La ilustración de Gold da ciertas pistas de lo que sucederá en la película sin decir ni una sola palabra, y al mismo tiempo muestra la relevancia de cada personaje. Así inició el surgimiento del póster, no solo como un objeto publicitario, sino como un objeto de colección artístico. Ustedes pueden notar la sutileza en los trabajos de Bill Gold, la acción empaquetada en los trabajos de George Akimoto,
el uso de paisajes majestuosos y cielos amplios de John Alvin, el minimalismo y las formas simples y fuertes de Saul Bass, el realismo casi fotográfico de Renato Casaro, la simbología experimental de Bob Peak, las composiciones mágicas de Tom Jung y, por supuesto, el trabajo impecable de Drew Struzan, quien es reconocido como el mejor diseñador de pósters de todos los tiempos, con 5 décadas ilustrando y diseñando pósters. Pero estamos llegando a los 90, en un tiempo donde la fotografía lentamente fue reemplazando el trabajo de los pósters ilustrados y en el que el software de diseño empezó a dominar por doquier, entregando resultados más rápidos y con múltiples variantes. Y aquí los estudios no comisionaban ya a artistas, sino que comisionaban a agencias de publicidad. Y estas agencias colaboraban con artistas, diseñadores y fotógrafos de su elección. Muchos de los pósters que ustedes marcaron como favoritos de los 90 y 2000 tienen que ver con el excelente trabajo fotográfico de Peter Tangen, quien en el 2000 manejaba este tipo de contrastes con excelsa sutileza, o de Matthew Welch, quien es responsable de una de las imágenes más representativas del cine de David Fincher, o del estudio New Wave Creative, que a su vez contaba con los servicios del fotógrafo Frank Okenfels con ideas alocadas y expresiones surreales. Sin embargo, en esa misma década, las cosas cambiaron drásticamente. Como dije, en los 90 y 80 los estudios empezaron a contratar a agencias de marketing para la promoción de estas películas. Las agencias contrataban a sus artistas de confianza. Ya no era un póster ilustrado por Drew Struzan, ahora era un póster hecho por la agencia Empire Design de Inglaterra o por Pulse Advertising en Estados Unidos. La distribuidora de la película puede decidir si quiere trabajar con una agencia o con muchas más para tener variedad de opciones. Y si muchos de estos pósters que ven en pantalla se parecen, es porque fueron hechos por la misma agencia con los mismos diseñadores, fotógrafos y artistas, un sistema que, desgraciadamente, convirtió al póster en un objeto de producción en masa. La llegada de Photoshop le dio una oportunidad a los diseñadores de generar con mayor rapidez los pósters. Ofrecer no solo uno, sino generar una enorme campaña relacionada a teasers y a pósters de cada uno de los personajes. Y si bien esto puede generar interesantes resultados, también creó un estilo formulaico. Un estilo que fue sobreexplotado por el simple hecho de que ahora, en el Hollywood postmoderno y lleno de compromisos y agendas ocupadas, algo tan simple como una sesión fotográfica entre 2 o más actores para el póster de la película en la que actúan es casi imposible. Y por eso tenemos como resultado esto: el ataque de las cabezas flotantes por doquier. Hacer un póster en 2026 es tan simple como tomar elementos del stock de Adobe, photoshopear a los actores y sus rostros desde algún frame de la película en algún cuerpo modificado digitalmente, ajustar la iluminación y ¡listo! Nadie notará el desastre a menos que preste suficiente atención. Pero no significa que el arte del diseño de los pósters esté perdido y ya no haya una especie de vuelta atrás. Por una simple razón: los pósters que tú ves cada vez que vas al cine son los objetos de consumo en masa hechos por los estudios para vender, pero cada película puede tener ahora un teaser póster, un póster oficial, una serie de pósters para cada personaje y una serie de pósters alternativos hechos por fotógrafos, artistas e ilustradores, los cuales son mostrados como pósters de edición especial. Y esas variantes son las que han enriquecido la cultura del póster actual. Todo al final de cuentas depende de la distribuidora, del estudio y de qué tanta fe tenga en su película. Déjà vu. Estos afiches solamente aparecen en salas de cine como Cinemark, Dolby o IMAX, o en eventos como convenciones de cómics o incluso en algunas proyecciones especiales. Algunos de ellos se llegan a colar en salas de cine cuando hay disponibilidad para exhibirlos. Son hechos con tanta cautela, cuidado y amor que incluso buscan evocar el estilo de muchos de los creadores de la vieja escuela o que también tratan de innovar con un estilo propio. Por ejemplo, todos conocemos este póster de John Wick 3 que circuló en las salas de cine de 2019. Es un póster con colores llamativos, pero no dice nada. Es en realidad Keanu Reeves con un fondo de stock y un degradado de Photoshop. Pero los pósters alternativos son verdaderamente asombrosos. Empezando por el teaser, que tiene a John Wick parado afuera del Continental en una noche lluviosa y el póster emula las ventanas de vidrio del hotel con todo y fecha de estreno, hashtags y hasta los logos de la casa productora volteados horizontalmente. Vamos, hasta el copyright, el tag del copyright está reflejado de esa forma.
O el segundo teaser, en donde John Wick se enfrenta a un número interminable de mercenarios que emulan un número 3 con sus siluetas. O los pósters de los personajes, que son fotografías hechas con sumo cuidado y que representan bastante la iluminación de los escenarios. O el billboard, que tiene a todos los personajes posicionados en una sala iluminada levemente. O los ingeniosos pósters deluxe, hechos por diferentes ilustradores independientes que intervinieron a John Wick de diferentes formas. Otro ejemplo es el remake de Chucky de 2019, en donde el póster oficial que se vio en cines era el nuevo Chucky computarizado con un fondo oscuro y un cuchillo, pero después surgió esta campaña donde veíamos a Chucky asesinando a los juguetes principales de Toy Story y también a Annabelle, una campaña sumamente viral e impactante que seguro vieron ustedes en internet. Y así como estos dos puedo dar muchos ejemplos más. El póster de Weapons es excelente, pero sus versiones alternativas y su versión 4DX es mucho más dinámica y brutal. El póster de 28 años después es asombroso, pero su teaser póster y sus 3 pósters alternativos son mejores, mucho mejores, y tienen una composición compleja como la del Señor de la Guerra. The Monkey tuvo una serie de pósters inspirados en los diseños de películas de terror de los años 70. Death of a Unicorn tuvo un póster interesante, pero su versión alternativa hecha por el ilustrador Tony Stella es una maravilla de inicio a fin, así como también lo son los pósters IMAX de Nomadland, el teaser póster de Spencer, el póster especial de la San Diego Comic Con de Depredador, el póster de Cinemark de Spider-Man Homecoming, el teaser póster de La Masacre de Texas, las ilustraciones especiales de Dan Mumford para Star Wars o esta locura de Marija Tiurina para la película White Noise de Netflix. Los buenos pósters aún existen y son solamente ejercicios creativos, objetos de colección inédita y única. Sí, hay algunos desastres, no lo vamos a negar. Hay películas que no aprovechan todo eso y terminan desperdiciando, en serio, desperdiciando el potencial de un póster IMAX. Pero una enorme cantidad de películas, tanto independientes como de blockbusters enormes, tienen pósters que simple y sencillamente son brillantes. Y cuando los ves, no tienen nada que pedirle a los pósters icónicos de décadas pasadas. Solo necesitan una cosa, y es que los vean. Para finalizar este video y para que noten lo increíble que puede ser el diseño de los pósters, quiero presentarle mis pósters favoritos de películas del 2026. O mejor dicho, de lo que va del 2026. Todos son completamente oficiales y son de películas que se estrenaron este año o que ya se estrenaron pero acaban de lanzar un póster inédito con una versión alternativa. 7. Estos dos pósters de The Bride, con las siluetas de Jessie Buckley y de Christian Bale como los protagonistas, utilizan una excelente tipografía y un brutal espacio negativo. 6. El teaser póster de The Super Mario Galaxy Movie, que tiene a Mario sobre Yoshi viendo uno de los múltiples planetas que hay en la galaxia. La iluminación y los colores son hermosos. 5. La campaña de Wuthering Heights, que tiene una fotografía sumamente pasional entre Jacob Elordi y Margot Robbie. Eso es lo que pasa si agendas a tus actores para que posen juntos en la fotografía de la película. Solamente vean la calidad de esa foto. 4. El póster de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que tiene un estilo muy similar a los pósters de Saul Bass de los 50 y 60. 3. Esta locura hecha por la gente de AB Print para la nueva película de Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don't Die, que tiene demasiados elementos relacionados a la película en un híbrido de ilustración y fotografía. 2. Los pósters de los personajes de Street Fighter, que son igual de caóticos que sus propios personajes en las fotografías y que utilizan una tipografía informal y bastante ilegible. Arriesgado, pero muy llamativo. 1. Mi número 1 lo comparten dos películas, este póster alternativo de Marty Supreme y este póster ligeramente similar pero sospechoso de Nirvana The Band The Show The Movie. Es extraño que ambos hayan salido casi al mismo día, pero ambos son de lo más increíble que hay en los pósters de 2026. Ahora que ya viste este video, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu postre favorito? ¿Y por qué lo es? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video de La Zona Cero, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente. Recuerden que pueden seguirme en mis redes, @LZOficial en todos lados, ver los videos en la Zona 1, ver los videos en la Zona 2, igualmente checar la primera temporada de Reality Shock y sobre todo conseguir sus playeras de La Zona Cero. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!